Del día de hoy va a dar la clase la doctora De Grandis, que va a terminar el tema de relación médico-paciente, va a hablar de información sanitaria, historia clínica, consentimiento informado y Lex Artis. Y también vamos a tener la participación como docente invitado del doctor Eugenio Cobian de la provincia de La Rioja, que va a disertar sobre unos minutos sobre directivas médicas anticipadas, ¿sí? Lamentablemente yo justamente tengo una reunión a las 11 con los directivos del Hospital de la Madre y el Niño, así que voy a tener que salir, voy a intentar volver para el final de la clase por el Zoom, así que unos minutos antes de las 11 los voy a tener que dejar y si puedo estaré para el final de la clase. Eh, Ahora les va a explicar la doctora también alguna duda que había sobre el modelo interpretativo y el modelo deliberativo, una duda que tenía una alumna que presentó un interrogante acerca de esta diferencia entre estos dos modelos, y también decirles, como siempre les recalcamos desde el primer día de clase, que hay 4 ayudantes, 3 docentes, ahora con un docente invitado incorporado, que estamos a disposición de ustedes los 5 días de la semana en horario laboral para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta que ustedes tuvieran. O sea, ese canal está siempre abierto, está la plataforma virtual para que ustedes escriban, para que ustedes evacúen consultas, y esto es importante que ustedes los tengan en cuenta porque a veces pareciera que no hay una forma de enviar preguntas, y la verdad que sí, porque hay alumnos que lo están aprovechando, este medio, de enviar consultas y dudas, así que les pido que lo hagan en este mes de clases que nos queda, antes de la evaluación, que también simplemente decirles que las fichas de la evaluación están puestas prácticamente un año antes, no las pone el docente, como también se ha dicho ahí, se consulta al docente si puede las fechas, pero las fechas están puestas un año antes. De hecho, a mí ya me han consultado para las fechas de todo el 2025, ¿sí? Les digo eso porque eh, los cambios, uno personalmente podría hacer los cambios, pero después uno tiene problemas con las autoridades, que son las que fijan las fechas previamente y uno da el ok para esas fechas, ¿sí? Esto se habla con la doctora Costa, se habla con el doctor Francés Massa. Les vuelvo a repetir, a mí ya me enviaron todo el calendario para el 2025, así que imagínense con la anticipación que se estipula. Bueno, dicho esto, le dejo la palabra a la doctora De Grandis para que comience con la clase del día de hoy. Gracias, doctora, y gracias, Eugenio, y bueno, gracias a todos los ayudantes que están acompañando, y obviamente gracias a todos los alumnos, siempre recordándoles que tengan la cámara prendida y que se denominen con el nombre completo y con la comisión para poder asentar el presente del día de la fecha. Doctora De Grandis, la escuchamos. Hola, buen día. Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a terminar con lo que habíamos empezado el otro viernes, que era relación médico-paciente y la ley de derechos del paciente. Antes de continuar, porque yo me acuerdo que los dejé con información sanitaria para luego adentrarnos en consentimiento, volvemos un momento para evacuar estas dudas respecto de relación médico-paciente. Tengan primero presente que los modelos de relación médico-paciente no fueron, no es que tienen que ver con que van sucediendo unos a otros, sino que surgen en respuesta al paternalismo, que fue el modelo clásico, este que decíamos, donde el paciente no recibía la información sanitaria, no tomaba decisiones, sino que las decisiones las tomaba el médico en beneficio del paciente. Entonces se desarrollaron, en respuesta a ese paternalismo clásico, 3 grandes modelos.
En Estados Unidos, en Reino Unido, el que se caracterizó es el modelo informativo, la plena autonomía del paciente, y el médico es como que termina ejecutando lo que el paciente quiere o no quiere. No da un consejo el médico, sino que se limita a informar en el mismo grado sin recomendar ninguna terapéutica en particular. Decide el paciente. Entonces, ¿qué crítica le podemos hacer? Que estamos dejando solo al paciente en la toma de decisiones. Y como siempre digo, ustedes como médicos, como futuros médicos, en realidad tienen algo que se dice el monopolio de la información sanitaria. Ustedes solo conocen exactamente cómo se realiza un diagnóstico, cómo se va a desarrollar una enfermedad, qué tratamiento terapéutica conviene para esa enfermedad en particular. Y luego tenemos otros dos grandes modelos, que es el modelo deliberativo y el interpretativo. El modelo deliberativo tiene la particularidad, en realidad, que si nos encontramos con un paciente plenamente competente, escolarizado, bueno, con ciertas características, realmente el médico puede informar al paciente y juntos decidir qué es lo mejor para ese paciente, ¿de acuerdo? Es como, no les voy a decir como una negociación, pero realmente a las características de cada paciente, pues nosotros decimos, bueno, cada uno puede transitar una enfermedad, pero cada uno la va a vivir a la enfermedad de un modo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, cada paciente va a transitar una misma enfermedad de un modo distinto, y por eso quizá requiere de distintas opciones. Y el modelo interpretativo lo que propone en realidad, y se relaciona mucho con la ética narrativa, con esto de que nosotros vemos al paciente y no solo lo que nos narra la historia clínica, ¿no? Sino también los determinantes que hacen que cada paciente tome las decisiones que toma. Entonces, que el médico pueda también interpretar para proponerle o recomendarle aquello que crea que es mejor. Esto tiene un gris en realidad, porque se puede confundir en realidad muchas veces y decir el médico toma la decisión en base a lo que el médico cree que es correcto para sí. Y en realidad nosotros ahí nos tenemos que despojar y pensar qué es lo mejor para ese paciente. Entonces también esto tiene críticas porque requiere de un gran vínculo terapéutico, de un gran conocimiento. Y como sabemos en la actualidad, muchas veces tenemos poco tiempo, como vimos en la clase cuando hablábamos del deber de asistencia, de trato digno, decíamos, bueno, es difícil en 15 minutos a veces poder establecer ese vínculo terapéutico. Pero bueno, pero existe el modelo, y si nosotros, quienes se dediquen a la clínica, perfectamente van a poder conocer a sus pacientes, ¿no? El médico clínico yo creo que es el que tiene la gran oportunidad de poder conocer a ese paciente y poder ayudarlo, acompañarlo en la toma de decisiones. Dicho esto, sí, no sé si quedó claro, yo creo que era Kimberly la que tenía dudas con el modelo, con alguno de los modelos. No sé si está por acá, pareció verla hace un ratito. Cualquier cosa, si no, me escriben. Si no vuelve a escribir, sí, está en clase, si no vuelve a escribirle. Yo también le puedo Si enviar una no, contestación. está en la plataforma está también mi correo, si no me mandan un mensaje, no hay problema, quedo a disposición. Piensen que la utilidad de estudiar estos modelos y de conocerlos es propiciar un buen vínculo terapéutico, ¿no? Se supone que todos ustedes van a querer el bien para sus pacientes, entonces lo que nos aporta esta teoría en realidad es justamente cómo avanzar en esa relación médico-paciente para poder llegar a buen puerto. Les voy a compartir el Power. Habíamos quedado en información sanitaria. Acuérdense que la doctora, ley... Perdón, profe. Ahí está, porque Kimberly me explicaba que estaba no podría prender su audio y que te agradecía por la explicación. Esto decía que estaba Bien. con problemas en la computadora. Bueno, cualquier cosa, que si algo no entendió, queda alguna duda, por favor que me escriban, que no hay problema. Gracias, profe. Ahora sí, sí puedo entender. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, y acá volvemos, lo dejé abierto donde tenemos que volver, pero les vuelvo a dejar
Espérenme un segundo. Acá. La ley, cuando habla de información sanitaria, nos dice que el paciente tiene derecho a recibir la información vinculada a su salud. Acuérdense que esa información respecto de la salud del paciente es información sensible, porque se pueden cometer arbitrariedades, podemos discriminar a una persona, podemos bloquearle algún derecho al paciente. Entonces, ustedes tienen que ser muy cuidadosos. Todo lo que tiene que ver con la intimidad y la confidencialidad se relaciona justamente con la información sanitaria. En estos tiempos de avance tecnológico tenemos que pensar que esa información se puede ver vulnerada, con lo que vamos a ver más adelante de la historia clínica, con la digitalización de la salud, también a dónde se van a soportar los datos de los pacientes que nosotros recabemos, también juega un rol importante. Y acuérdense también que cuando vimos en realidad el derecho a intimidad, la ley hace una remisión a la Ley de Protección de Datos Personales, que es antigua. Entonces, hoy en Argentina no tenemos una adecuada legislación que proteja los datos. Por eso es tan importante que el médico conozca la importancia que tiene la información de los pacientes. Y también el paciente, dice la ley, tiene derecho a no saber. ¿Y cómo hacemos? Porque a veces el paciente no me va a decir en la consulta, yo no quiero saber. Entonces, también tengan presente, cuando vimos esto del trato digno, yo les hablé de la escucha, ¿no? La importancia de la escucha en el paciente. Y la escucha tiene que ser una escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? No solo lo que el paciente me diga verbalmente, sino que con su cuerpo también nos da señales. Nosotros le estamos hablando al paciente, le estamos dando su información y empieza a mirar para abajo, empieza a mirar para otro lado, agarra el celular. Entonces, esto da cuenta de que no nos está escuchando, que ya no quiere seguir, puede ser una señal, con lo cual nosotros tenemos que ir explorando todo el tiempo, cuando estamos dando información. Sobre todo a quienes les toque quizá dar un diagnóstico adverso o hablar de alguna patología crónica de difícil tratamiento. Entonces, esto expone a una situación de mayor vulnerabilidad a los pacientes. Cuando el paciente no quiere saber, también tenga presente que entonces tenemos que dejar constancia en la historia clínica, de que el paciente está haciendo uso de este derecho. Y que el paciente no quiera saber hoy no significa que dentro de un tiempo no nos haga preguntas y en ese caso nosotros respondemos. Por eso la importancia de la precisión cuando damos la información y de no hablar de más. Y también con la información sanitaria tengan bien presente el principio de privilegio terapéutico. Si yo advierto que le puedo causar un daño al paciente con la información que le voy a dar, entonces primero tengo que pedir una evaluación de competencia. Acuérdense, la competencia tiene que ver con el discernimiento, con la posibilidad de comprender lo que nosotros le estamos diciendo al paciente. La evaluación de competencia la hace el equipo de salud mental. Nosotros ahí dejamos constancia en la historia clínica que hacemos una derivación a salud mental para evaluación acerca de la competencia, ¿de acuerdo? A cómo está ese paciente cognitivamente para poder recibir la información. Y también el privilegio terapéutico, sin hacer la derivación a salud mental, también tiene que ver con no dar toda la información en un solo encuentro. Nosotros lo que tenemos que intentar siempre es dar la información de un modo de no causarle un daño. Cuando tenemos que dar un diagnóstico adverso, lo primero que tenemos que hacer es explorar al paciente. A veces, miren, un caso que nos pasó hace poco en un hospital, el paciente llegó, ingresó por guardia, cuando se le hacen todos los estudios, el diagnóstico se comenzó a explorar y finalmente el diagnóstico certero era un cáncer de páncreas, pero ya metastizado, tenía ya problemas respiratorios, o sea, ya se sabía, los médicos ya sabían que ese paciente no iba a salir de la internación, pero el paciente no tenía ni idea de lo que le estaba pasando, había que darle la noticia. Y me pareció, y por eso se los comparto a ustedes, muy interesante, porque cuando
el médico fue a hablar con él, lo primero que hizo fue sentarse, ponerse a la altura del paciente. Y lo siguiente que hizo, le dijo, supónganse que se llamaba Juancito el paciente, le dijo, Juancito, ¿qué es lo que vos querés? ¿Qué esperás vos de nosotros? Arrancó así. Entonces fíjense cómo cambia el diálogo, donde nosotros podemos empezar a escuchar al paciente. Bien, ahora sí vamos a entrar de lleno en la información sanitaria en cuanto a cómo tenemos que dar esa información, porque esto se relaciona con el consentimiento. Entonces, la primera característica, esa información nosotros la tenemos que dar de manera completa, precisa y adecuada, ¿no? Y cuando hablamos primero completo significa no informar ni de más ni de menos, esto tiene que ver con la precisión, ¿de acuerdo? Yo no tengo que asustarlo al paciente, ¿eh? A veces uno ve que el consentimiento informado ponen para quizá alguna práctica invasiva en algún puntito óbito. Y a veces el paciente después no quiere hacerse el tratamiento, no quiere hacer el estudio. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando explicamos y cuando damos la información. Siempre en salud hay un área de riesgo, siempre puede causarse el óbito al paciente. Pero lo que tenemos que tratar nosotros es de buscar la adherencia, ¿eh? O sea, cuando los beneficios de lo que le vamos a hacer al tratamiento superan los riesgos, tenemos que buscar la adherencia, entonces no tenemos que asustarlo, a pesar de que le tenemos que dar la información. A veces el riesgo que va a afrontar el paciente es muy alto, entonces también lo tiene que poder decidir y tiene que tener el tiempo para pensar. Cuando hablamos de información adecuada, tiene que ver con las características del paciente. Si mi paciente es un niño, yo tengo que hablarle como a un niño, no puedo ponerme a dar una clase acerca del diagnóstico y el tratamiento, ¿de acuerdo? A ver, en mi experiencia me ha pasado cuando se le informó, por ejemplo, a un paciente acerca de un pacientito que se le iba a hacer una cirugía por abdomen agudo y se le dijo, te vamos a hacer una ventanita acá en la panza y entonces vamos a sacar lo que te está molestando, ¿eh? Eso es dar información sanitaria, acorde a la edad del paciente. Si mi paciente es un médico colega, es un colega. Doctora, le agrego, sí. le agrego la disertación de la pediatra Pureiro la semana pasada, que tuvimos un webinar, no sé si recuerda, que justamente el consentimiento informado o el asentimiento era con dibujos. ¿Se acuerda? Para chicos, para que el chico pudiera comprender también de mejor manera, y había un consentimiento con dibujos que habían hecho en el Hospital Pedro Elizalde, en Casa Cuna, ¿sí? Que me llamó mucho la atención. Es verdad, me había olvidado lo de los dibujos. Sí, para que un niño pueda entender de mejor manera, sí. Es cierto. Como algo novedoso, ¿no? Que bueno, ellos son especialistas justamente en el trato con menores y con chicos. Después también, otra, si estábamos diciendo, ¿no? Si el paciente es un colega en realidad, yo le tengo que hablar con precisión, ¿eh? A la altura de quien tengo enfrente. También ahí tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque si es un colega y comprende, si yo no soy preciso en realidad con la terminología, en realidad lo voy a terminar asustando, porque el colega puede pensar que no tenemos las competencias técnicas para realizar o para informar acorde. Entonces tenemos que ser cuidadosos y saber siempre quién es ese paciente que está del otro lado. Y también la precisión tiene que ver en realidad con la oportunidad. Yo no puedo informar tarde, entonces ojo también cuando digo, bueno, vamos a informar en etapas, por ejemplo. Pero si yo no tengo tanto tiempo, quizá voy a tener que hablar en 1 o 2 entrevistas con el paciente, o si ya lo tengo internado, bueno, en 2 visitas, o si me lo tengo que llevar en realidad en el marco de una urgencia, se la voy a tener que dar la información. Entonces tengo que ser muy cuidadoso en ese modo en que voy a abordar a ese paciente. Porque el paciente tiene que tener claridad en realidad de cuáles son los riesgos, las complicaciones, las secuelas que pueden quedar respecto del tratamiento que nosotros le vamos a hacer. Algo más también que es importante con respecto a la información sanitaria, ¿qué pasa con las personas que en derecho decimos son incapaces? Cuando hablamos de autonomía, habíamos hablado
la cuestión, hicimos la diferencia entre capacidad y competencia, ¿no? La capacidad es un término jurídico y se asocia específicamente con quién debe firmar el documento del consentimiento informado. Sin embargo, lo que me interesa que hoy les quede claro, que la información sanitaria se la vamos a dar siempre al paciente, no importa la edad que tenga, no importa si el paciente va a poder no firmar el consentimiento informado. Todo paciente tiene que saber, tiene el derecho a saber qué es lo que se le va a hacer. Si es una persona con una discapacidad, con algún padecimiento mental, también tengo que informarla y también tiene derecho en realidad a poder opinar y su opinión tiene que ser tenida en cuenta por el equipo de salud. Sin embargo, si el paciente no la puede recibir esa información sanitaria, entonces la ley, el decreto reglamentario nos remite al representante legal, cónyuge o conviviente. Acá también tenemos que tener alguna precaución cuando hablamos de conviviente, se espera cierta razón, o sea, que realmente haya una pareja constituida, no que es una relación reciente, por ejemplo, y que entonces reciba la información o tome decisiones sobre el paciente. Tenemos que tener ahí un poco la certeza de quién va a tomar una decisión, sobre todo si es una decisión que pone en riesgo la vida de ese paciente, ¿no? Entonces, cumplido ya Doctora, lo que tiene que ver con... lo tengo Alves de... Ahí la pantalla no sé cómo la ve el resto. Yo estoy viendo Alves de Mereiro en pantalla central, no sé por qué. Y bueno, acá yo veo la pantalla del Power, consentimiento informado, la voluntad jurídica del paciente, información que debe revelarse. Acá se ve normal, digamos. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora sí, doctor, será un tema de cómo usted tiene diseñado el... Puede ser. El Zoom, bueno. La galería. Bueno, por las dudas le avisaba. Gracias. Bien, entonces, una vez que nosotros damos la información sanitaria, del modo en que lo describimos, tuvimos en cuenta el privilegio terapéutico, si el paciente quería o no saber, entonces vamos a pasar a la fase del proceso del consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es un proceso en la relación médico-paciente en el que el paciente va a ejercer su autonomía, expresando su voluntad acerca si acepta o rechaza el tratamiento propuesto. ¿De acuerdo? El consentimiento se relaciona con esta posibilidad de consentir, es la voluntad jurídica del paciente, en cuanto que consciente o no consciente lo que le propongamos. Si el paciente rechaza, tenemos que firmar igual un documento. Y cuando hablamos de la palabrita informado, tiene que ver con la información que debe ser revelada al paciente. Y entonces ese consentimiento tiene algunos elementos, algunos requisitos de validez. Muchas veces los equipos de salud, los profesionales, creen que el consentimiento informado es un eximente de responsabilidad. Es decir, yo necesito que el paciente firme el documento para yo no tener un problema legal. Y no es ese el propósito del consentimiento. El propósito es que quede documentada la voluntad del paciente a partir de la información que nosotros le dimos. Por eso es tan importante la información. El núcleo del consentimiento informado es la información sanitaria. Bien, entonces estos requisitos de validez, estos elementos, van a estar integrados primero por la información. Yo recién les decía información sanitaria, fíjense que en el Power no puse sanitaria. Y esto no es casual o un olvido. ¿Por qué? Porque lo que viene hoy y que viene a futuro es que vamos a tener que informar algo más que la cuestión de la salud del paciente. ¿Por qué? Por el tema de los datos personales. ¿Qué pasa con la información? ¿Qué pasa con lo que yo pueda recabar de ese paciente? Entonces eso también tiene que quedar documentado o debería quedar documentado. En algunos lugares ya se está haciendo firmar un doble documento, uno que tiene que ver con la información sanitaria y otro con la protección de los datos personales. La verdad que no lo conocía, esto bastante nuevo, me parece razonable y útil, sobre todo porque no tenemos hoy una ley acabada
en cuestión de datos personales. Segundo elemento, requisito de validez, es la comprensión. Y acá también, en la práctica suele verse que se le hace escribir al paciente de puño y letra: declaro haber comprendido todo lo que se me explicó, el médico respondió a todas mis preguntas, comprendí la información brindada. Eso, por más que lo haga de puño y letra el paciente, lo cierto es que la comprensión, nosotros tenemos, ¿cómo vamos a saber si el paciente comprendió? Repreguntando. Fíjense que yo cuando termino siempre la clase, cuando la voy cerrando, empiezo a hacer algunas preguntas o les hago como un ping-pong porque estoy chequeando si me entendieron o no, y esto es lo mismo ustedes con el paciente. Yo entiendo que me podrían responder hoy, o quienes ya tienen alguna experiencia con pacientes, no tenemos tiempo a veces, pero yo les aseguro que muchas veces en 15 minutos podemos nosotros establecer un vínculo terapéutico y podemos asegurarnos si el paciente está entendiendo de lo que estamos hablando. Y esa comprensión tiene que ver con la competencia, ¿de acuerdo? Frente a la duda de que el paciente no está competente. Porque la competencia, yo por ejemplo hoy, ustedes me ven acá, estoy dando una clase, pareciera que soy una persona capaz, mayor de edad, sin embargo yo podría en algún momento no estar competente. Imagínense si yo me voy de acá a recibir a una consulta médica y recibo una mala noticia, la decisión que yo tome en las próximas 3 horas, y la verdad es que va a estar afectada por la noticia que me dieron. Entonces a veces se requiere tiempo, por eso yo les digo que el consentimiento es un proceso, porque frente a un diagnóstico adverso, frente a una mala noticia, el paciente sufre distintos estadios, se va a enojar, lo va a tratar de negar, va a pensar, bueno, voy a hacer otra interconsulta, a ver si alguien me dice lo que yo quiero escuchar. Luego viene la fase, quizá el dolor y luego la aceptación. Entonces después empieza la adherencia al tratamiento. Se necesita tiempo y a veces en ciertas enfermedades, en ciertas patologías no tenemos ese tiempo. Por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario. La capacidad sí se relaciona específicamente con el ejercicio de la autonomía, con cuestiones quizá más jurídicas, por ejemplo, el tema de la edad. Entonces decimos, bueno, el consentimiento informado, el paciente, el plenamente capaz, a partir de los 18 va a firmar siempre el consentimiento si es competente. La ley, como habíamos visto cuando vimos autonomía, los pacientes menores de edad, pero mayores de 16, consienten como un adulto. Pero también acá tenemos que tener atención con algo, porque es menor de edad. Entonces, si es, por ejemplo, un rechazo de tratamiento que tiene que ver con el retiro de alguna medida de sostén, en realidad tenemos que chequear la competencia de ese paciente, ¿de acuerdo? Porque si no, va a estar por encima la beneficencia. Y finalmente, entonces, viene la fase del consentimiento, la firma, la suscripción del documento. Pero antes, entonces, acuérdense, tenemos que haber informado al paciente, tenemos que chequear que haya sido competente, que haya comprendido, y luego tenemos que ver la cuestión de la edad. ¿Por qué pongo esto de capacidad? Porque si es un paciente que, por ejemplo, tiene algún padecimiento mental, yo igual le voy a dar la información, voy a ver la competencia, ¿no? Hasta dónde comprende. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la adherencia. Y si es un niño, lo mismo también, ¿eh? El niño, en todo caso, va a asentir. En algunos lugares les hacen firmar el asentimiento. No es un recaudo, o sea, no es una obligación legal, pero sí que reciban la información. Y de esto va a quedar constancia en la historia clínica siempre. Bueno, por regla general lo va a prestar el paciente, ya lo dijimos. Ustedes van a ver que si van a la ley, en realidad, de derechos del paciente, la ley hace una remisión a la vieja ley de trasplantes de órganos. Esa ley fue derogada. Entonces vamos a estar en realidad por lo que nos dice el Código Civil y Comercial. ¿Quién puede prestar el consentimiento si el paciente está imposibilitado? El cónyuge, el representante legal, el conviviente, pariente o allegado, quien esté acompañando al paciente. Y la ley, fíjense, yo no sé si
acá les pongo el cursor, me encantaría tener como un puntero para marcarle, pero dice apoyo. El apoyo es una nueva figura del Código Civil y Comercial que lo que pretende en realidad es asistir al paciente, ayudarlo en la toma de decisiones cuando ese paciente no tiene la plena competencia para tomar sus propias decisiones respecto del cuidado de su salud. Y finalmente, en ausencia de algún acompañante del paciente, el médico puede prescindir del consentimiento si nos encontramos frente a una situación de urgencia o tenemos por objeto evitar un mal grave al paciente. ¿Cuál es el marco legal? ¿Dónde vamos a encontrar regulaciones respecto del consentimiento? Código Civil y Comercial. Yo les marqué artículos 59 y 60. ¿Por qué? Porque en el 59 nos habla del consentimiento informado y el 60 de las directivas médicas anticipadas. Y las directivas médicas anticipadas también están relacionadas con el consentimiento. La ley de ejercicio de la medicina también tiene algunas reglas que nos pueden servir para el consentimiento informado. La ley de protección de datos, que no habla de consentimiento, pero habla de, como les decía yo, la importancia de la protección de los datos en salud, códigos de ética médica de la República Argentina provinciales. Y la Constitución Nacional. ¿Por qué pongo la Constitución Nacional? Porque están los tratados de derechos humanos, específicamente tenemos algunos tratados relacionados con salud, todo lo que tiene que ver con la convención que protege a las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención que protege al adulto mayor, tienen directivas y tienen elementos que se relacionan con el consentimiento informado, con la toma de decisiones, con quién recibe la información, con el trato que debe recibir ese paciente. Y finalmente, por supuesto, y lo pongo aparte, la Ley de Derechos del Paciente, con su modificación también del 2012. Y ahora sí, ya entrando en lo que dice la ley y que el código lo recepta del mismo modo, se debe entender por consentimiento informado, la ley dice la declaración de voluntad efectuada por el paciente o sus representantes luego de recibir información clara, precisa y adecuada, ¿no? Entonces acá volvemos a lo mismo, ven las características de la información sanitaria y define el consentimiento como una declaración de voluntad. Lo que pasa que a mí no me gusta decir que el consentimiento es una declaración de voluntad. ¿Por qué? Porque en realidad no es un acto jurídico, no hay una negociación entre médico y paciente. Acuérdense que cuando hablamos de la relación médico-paciente, nosotros dijimos es una relación asimétrica, no están en igualdad en una posición de igualdad. ¿Por qué? Porque el médico sabe más y no puede nunca transmitir todo su conocimiento. Por más que quiera, por más que lo haga del modo más claro posible, el paciente ya va a estar primero condicionado por la enfermedad, con lo cual ahí tenemos una gran vulnerabilidad por parte del paciente, y segundo, porque no tuvo el tiempo para asentar los conocimientos, ni va a estudiar todo lo que ustedes han estudiado y están estudiando. ¿Y qué es esa? Dice la información que nosotros le tenemos que brindar al paciente acerca de su estado de salud. No es otra cosa que el diagnóstico, el diagnóstico presuntivo. Un paciente no se puede ir de la consulta, no se puede ir de la guardia, no se puede ir del hospital, del sanatorio, sin saber qué es lo que tiene o qué pensamos que tiene. ¿Sí, Giovanna? No, profe, levanté la mano sin querer. Perdón. Bueno, Samuel. Hola, sí, ¿cómo está, doctora? Mire, le quería preguntar un poco de lo de las leyes. No me quedó claro este artículo 5, ¿a qué ley pertenece? A la Ley de Derechos del Paciente. Y que en realidad la Ley de Derechos del Paciente es la 25, espera que te digo exacto, 26529. Bien. Con su modificación 26742. Con lo cual, si vos la buscás, fíjate que sacarla de Infoleg y buscar la norma actualizada. Está subida en la plataforma. Bien, y la tienen en la plataforma. 25.326 sería. Esa es la de datos personales. Bien. Protección de datos personales. Te recomendaría que no la veas.
porque te vas a confundir, porque esto es muy jurídico y en realidad lo que ustedes tienen que saber es acerca del consentimiento informado. ¿Por qué yo lo menciono? Para que ustedes conozcan la importancia del consentimiento informado en realidad. La que sí tienen que saber, doctora, la que sí tienen que saber es la ley de derecho del paciente, la ley 26.529 y el decreto reglamentario que está subido a la plataforma. Y posteriormente vamos a subir la ley 26.742, que es la llamada ley de muerte digna. ¿Sí? Y la modificación de la ley de derecho del paciente. Bien, muchas gracias. Y perdón, el artículo 59 del Código Civil y Comercial, mírenlo, acá en el Power tienen la parte importante porque amplía o clarifica algunos defectos que nos dejó la ley, ¿no? Entonces la práctica clínica es bien importante, el 59. Porque hace mención, por ejemplo, a la situación de las personas con discapacidad. Ahora lo vamos a ver igual. Luego, lo que tenemos que informarle al paciente, y fíjense que acá nos da cuenta del modelo de relación médico-paciente al que adhiere nuestro ordenamiento jurídico, que es el modelo deliberativo, en realidad. ¿Por qué? Porque dice procedimiento propuesto. Esto va en contra del modelo informativo. Yo le tengo que proponer algo al paciente. Yo al paciente algo le tengo que recomendar, ¿de acuerdo? Beneficios esperados del procedimiento también. Nosotros tenemos que explicarle por qué estamos recomendando lo que estamos recomendando. ¿Cuáles son los riesgos, molestias o efectos adversos? Pero fíjense que la ley dice previsibles. No es que yo tengo que informar cualquier riesgo. Son riesgos que razonablemente pueden suceder si yo realizo esa terapéutica. Especificación de procedimientos alternativos si los hubiere, ¿eh? Yo tengo que decirle, mira, yo propongo esto, pero en realidad podés hacer estas otras cosas. No las recomiendo por tal o cual razón, ¿de acuerdo? O sea, que el paciente tenga claridad. Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de la no realización? Es decir, frente a un procedimiento propuesto, el rechazo de tratamiento se firma, va por escrito, es un consentimiento. Tiene que quedar constancia en algún lado de que el paciente además comprendió cuáles eran las consecuencias. Hay otro inciso que a veces esto genera confusión en el ámbito clínico, que tiene que ver, este fue el agregado de la ley 26.742, que se la llamó como ley de muerte digna. En realidad, lo que acá se pretendía era que frente a ciertas circunstancias el paciente pueda rechazar. Entonces tenemos que tener en claro, ¿no?, quién puede rechazar, cuándo, en qué caso se puede rechazar un tratamiento. Y lo primero que decirles, ¿no?, porque este mismo inciso G fue receptado por el Código Civil y Comercial. Entonces, este tipo de rechazos de tratamiento, que es el rechazo a medidas de sostén, en realidad es un derecho que tiene el paciente y que lo puede ejercer el paciente, no terceros. Si el paciente no puede dar su consentimiento, en realidad, entonces no se pueden realizar retiras de medidas de sostén, salvo que sean extraordinarias y desproporcionadas. Cuando una medida de sostén es extraordinaria y desproporcionada, significa esto que estamos rozando con una obstinación terapéutica, conocida como, a veces se habla de encarnizamiento terapéutico. Ese término habría que ir dejándolo de lado y empezar a hablar de obstinación terapéutica, ¿Qué significa esto? Cuando el médico se pasa de beneficencia, ¿no? En el afán de querer ayudar al paciente, de sacarlo de un determinado cuadro, empezamos a provocarle algún sufrimiento al paciente. Entonces, la prudencia médica nos exige todo el tiempo estar chequeando que realmente estemos actuando correctamente con ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque en una primera parte del artículo, fíjense ustedes que dice que en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación. Acá tenemos una cantidad de cuadros clínicos, entonces tenemos que estar bien atentos. ¿Por qué? No podría un tercero, por ejemplo, pedir que
se suspenda o rechazar un tratamiento quirúrgico. Pensemos un paciente, una señora de 80 años que ingresa por guardia, que se cayó, que está en estado de inconsciencia y que tiene una fractura de cadera. Entonces requiere tratamiento quirúrgico. Si no hay ninguna enfermedad de base, no es que la paciente está en un estadio terminal, imaginemos, es extraordinario y es proporcional. ¿Podría rechazar el tratamiento quirúrgico? ¿Puede la hija de la paciente decir no autorizo la cirugía? ¿Qué piensan? No, porque ella está competente. No, pero está inconsciente, se cayó y tiene un traumatismo, y la vamos a llevar al quirófano y no nos puede contestar. Profe, habría que ver quién es el familiar más cercano. Si es la hija, sería ella, pero si no, si es el marido o el cónyuge, sería esa persona, ¿o no? Suponete que es la hija es el familiar más cercano, o el familiar más cercano, ni siquiera la hija. Digamos, tenemos al familiar más cercano. ¿Puede el familiar negarse a la cirugía? Yo creo que sí, profe. Yo creo que no. Creo que sí. Creo que sí también. Se va a morir la paciente si no la operamos. Yo creo que sí, pero ahí entraría la beneficencia en favor del paciente y el médico tendría que agir en favor de la salud del independiente de lo que quiere la hija, porque ahí puede ser algo de egoísmo de su parte, no se sabe la relación entre los dos. Claro, ahí está el punto, no sabemos, entonces ahí prima la beneficencia. En realidad, porque el paciente se nos va a morir, sino distinto es si el paciente puede dar su consentimiento y rechazar. Esto me parece que lo hablamos, nosotros ya les conté un caso que tuvimos en nuestro hospital, una paciente que rechazó una cirugía por abdomen agudo, plenamente competente. La paciente firmó, supo a lo que se enfrentaba y no quiso operarse. Entonces, bueno, ahí sí, porque ella podía ejercer su derecho a la autonomía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y no prestarnos, en realidad por eso es la importancia de la reflexión de la toma de decisiones. Nunca decidan además solos, siempre con el equipo de salud al lado. Cuanto más avanza la ciencia, más necesitamos en realidad de tomar decisiones en conjunto, que a veces van a estar de acuerdo en el equipo y a veces no. Entonces tenemos que siempre ubicarnos y decir, bueno, ¿quién es el paciente? Y la beneficia, ¿qué es lo mejor para el paciente? ¿Por qué? Porque el paciente puede ejercer su autonomía, tiene ese derecho, sin dudas, pero en realidad tenemos que evaluar la competencia y tenemos siempre que abstenernos de causarle un daño al paciente. Profe, tengo una duda. Y ahora viene la segunda parte. Sí, Samuel. ¿Cuál sería la situación extraordinaria y desproporcionada que usted dijo hace un ratito? Es lo que voy a decir ahora. Espérame un minuto porque tengo un problema con el volumen y no los escucho bien. Ahí está, ahí me lo levanté. En la segunda parte, ustedes van a ver en realidad, ya ahí salimos, ¿no?, de todas estas múltiples opciones que nos da, y entonces la ley dice, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría, o que causen un sufrimiento desmesurado también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto prolongar en el tiempo ese estadio terminal irreversible e incurable. Entonces la alimentación y la hidratación solamente va a poder ser retirada cuando esté el paciente en un estadio terminal irreversible y curable. ¿Cuándo un paciente está en estadio terminal? ¿Ustedes lo saben eso? ¿Lo estudiaron ya? Decimos que un paciente se encuentra en estadio terminal cuando la muerte se espera dentro de los próximos 6 meses. ¿Sí? Entonces, ahí sí estamos hablando de fase terminal. Y también, en realidad, tenemos que pensar a veces, porque a veces pasa, a veces la familia puede pedir, por ejemplo, iniciar un esquema de alimentación enteral en un paciente que está entrando en fase agónica de una enfermedad, ya sea crónica o oncológica. Entonces ahí también es extraordinario y es desproporcionado. Incluso en situaciones donde el paciente ya está en fase agónica, iniciar, por ejemplo, a veces es
contraproducente en realidad la hidratación, porque puede generar complicaciones. Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos y por eso es tan importante en realidad de conocer, por eso el primer deber ético del médico es saber, ¿de acuerdo? Porque son ustedes los que tienen que recomendar y explicarle a veces a la familia, porque también aceptar y transitar el final de vida es difícil. Entonces, cuando tenemos que plantear un retiro de medidas de sostén, cuando tenemos que pensar en una readecuación del esfuerzo terapéutico, requiere de importantes estrategias de comunicación para abordar a la familia. Imagínense, yo no sé, algunos de ustedes quizá, ojalá se dediquen a pediatría, por ejemplo, pero la toma de decisiones con menores es dificilísima, porque plantearle a la familia la readecuación de un esfuerzo terapéutico conlleva en realidad que la familia sepa que la muerte del niño está por venir y es dificilísimo. Entonces hay que tener una gran empatía, un muy buen vínculo terapéutico para esa toma de decisiones. Y también cuando hablamos de tratamientos extraordinarios y desproporcionados, sobre este tema vamos a volver hacia el final del curso, cuando veamos ya final de vida y cuando veamos cuidados paliativos, cuidados de vida, vamos a volver sobre esto. Pero tengan siempre presente que los tratamientos ordinarios y extraordinarios tienen que ver con cuestiones de invasividad y cuestiones más médicas. Ahora bien, la proporcionalidad es una cuestión más del paciente en realidad, ¿no? Hasta dónde el paciente puede quizá soportar. Y también cuando sí estamos frente a un tratamiento extraordinario y desproporcionado, es verdad que ahí también hay un componente de decisión médica. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en realidad elementos para determinar si el paciente está sufriendo o no, si tiene a veces un paciente que se encuentra sedado, podemos saber si tiene dolores o no. Entonces ahí el conocimiento médico juega un rol importante, incluso para también comunicarle a la familia para la toma de decisiones. Por ello es muy importante el tema de las directivas médicas anticipadas. ¿Por qué? Porque la directiva médica anticipada lo que va a permitir es que el paciente pueda ejercer su autonomía. Ahora yo voy a dejar de compartir y lo voy a dejar a el doctor Eugenio, que iba a hablar de directivas médicas anticipadas. Así luego ya retomo yo con lo que nos queda de historia clínica y Lex Artis. Bueno, muchas gracias, doctora De Grandis, por su presentación. Les pido ahí a algunos alumnos, Nicolás Alejandro, por ejemplo, tiene iPhone y no podemos identificar el apellido. Y después hay 38 alumnos que tienen la cámara apagada. Les pido dentro de lo posible que tengan prendida justamente para tomar el presente. Le agradezco, doctor Eugenio Cobian, por estar con nosotros y bueno, le dejo la palabra para que nos ilustre sobre el tema de directivas médicas anticipadas. Buenos días, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora De Grandis. Una cuestión técnica, si me pudieran poner como hospedador para poder compartir el Power. No sé si alguien me puede asistir con eso. A ver, doctora De Grandis. Voy a ver si puedo, porque sí. En realidad yo entro directamente con un link que puedo compartir, pero voy a ver si puedo compartirle el host. Gracias. Mientras tanto, bueno, saludo a todos los alumnos. Este momento que la doctora De Grandis me permite continuar se inserta exactamente igual que la ley, ¿no? Como bien se nombró a lo largo de esta clase, nosotros tenemos la Ley de Derechos del Paciente, pero también una modificatoria en el año 2012 que fue quizá erróneamente conocida como Ley de Muerte Digna. Un título que, por cierto, tiene mucho que ver, además de la plataforma legal de la que estamos hablando, porque es una ley, también con la mirada a través de la bioética, ¿no? Del punto de vista de la ética. Todavía no se pudo, ¿eh?
Si no, lo que podemos No, hacer es que... doctor, si el doctor Barceló le pudiera compartir el link lo docente, no hay modo de el de pasar docente. A ver, le voy a enviar el link, Sí. pero va a tener que salir capaz, ¿no? Ujú. que salga y que vuelva a ingresar con el link de docente, pues Y no usted tengo sí. modo de... A ver, bueno, y va a tener que seguir usted para no perder el hilo, que No hay problema, que el doctor salga y yo hago una aclaración más respecto del consentimiento, no hay problema. Bueno, me retiro unos segundos. sí. Permiso. Algo más respecto del consentimiento que lo van a tener en el PowerPoint, que yo creo que ya lo dejé subido a la plataforma. Ustedes van a ver que también, ¿no? Dijimos, bueno, en el caso de urgencia, emergencia, el médico está exceptuado de requerir el consentimiento informado, pero otra excepción también es cuando se corra riesgo para la salud pública, ¿eh? Entonces, en ese caso también el médico podría estar exceptuado. Y algo más que me interesa, que ustedes ahí sí mírenlo del Código Civil y Comercial, lo tienen en el Power, en realidad, pero entonces toda persona con discapacidad no podrá ser sometida a una investigación sin su consentimiento libre e informado, y cualquier paciente en realidad no podrá ser sometido a ninguna práctica sin su consentimiento libre e informado. Y la ley incluyó también, que fue algo novedoso, los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos fue una novedad en el 2012 tener incluido el Instituto de Cuidados Paliativos, que luego, si yo no me equivoco, el año pasado salió una ley específica de cuidados paliativos, donde se proponen una cantidad de cosas para poder abordar pacientes con enfermedades crónicas o pacientes que se encuentran en final de vida. Y esto también es importante, ténganlo pero bien presente, los cuidados... Derivar a un paciente a cuidados paliativos no es mandarlo para que vaya a morir a cuidados paliativos. Deben trabajar en conjunto los equipos de salud porque permiten brindar una mejor calidad de vida. Sí. No me quedó claro la parte de cómo voy a decir al paciente su diagnóstico. ¿Le puedo decir o directamente o no? Sí, tenemos el deber de informar, dar el diagnóstico, lo que también es un deber en realidad asegurarnos que el paciente se encuentre competente para recibir el diagnóstico. Imagínense si es un paciente que está transitando una depresión, es un paciente que ustedes ven en historia clínica, que es un paciente que tiene algún diagnóstico, por ejemplo, una bipolaridad marcada por una fuerte tendencia a la depresión, y yo le digo a esa paciente que tiene... Que la biopsia me da como resultado, no sé, un carcinoma epidermoide en estadio 3. Y capaz que la paciente entiende de lo que le estoy hablando, va y se tira bajo las vías del tren o se sube a la terraza del sanatorio y se tira. Entonces yo tengo que evitar causarle un daño al paciente. Entonces ahí está el privilegio terapéutico. Lo que pasa que ahí lo que yo tengo que hacer es no informarlo, pero dejar constancia en la historia clínica por qué no lo hago. Porque a veces en el interior suele suceder que la familia dice, no le diga a mi mamá o a mi papá el diagnóstico porque le va a hacer mal, ¿no? Y uno olvida y termina hablando con la familia. No, el paciente tiene derecho. Entonces tengo que ser muy cuidado. Ahí es donde tenemos que pensar en el criterio médico, que lo tienen que tener ustedes, el criterio. Juliana y Camila tenían la mano levantada. Últimas preguntas porque creo que ya va a estar el doctor y no quiero robarle tiempo. Profe, yo quería preguntar cómo realmente me doy cuenta si el paciente entendió lo que le estoy informando, digamos. Con repreguntas. A ver, esto te lo va a dar la experiencia, no hay mucho, yo hoy no podría decirte esto, la experiencia nos va a dar en realidad la pauta de si entiende o no entiende lo que le estamos diciendo. Por eso ustedes en realidad cada día de hospital, cada día en contactos con pacientes van a crecer más, esa experiencia es, por eso no se juzga, bueno, ahora lo vamos a ver al final, pero
la experiencia médica es clave en realidad para la toma de decisiones. Por eso cuando uno está comenzando es más que nunca es conveniente y oportuno provocar un ateneo médico, hacer una interconsulta, ¿de acuerdo? Si tenemos algunas dudas. Y además ustedes tienen la particularidad de que existen test en realidad para evaluar la competencia. Entonces, frente a la duda de que el paciente no está comprendiendo lo que le digo, hago una interconsulta con salud mental. Psiquiatría ahí aborda al paciente de un modo específico, con algunos test, y puede determinar el grado de competencia de ese paciente. Ya está el doctor Eugenio, así que Camila, lo dejamos para después. Anota tu pregunta. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora vienen lo que son las directivas anticipadas. Como ustedes saben, la Ley de Derechos del Paciente del año 2009 fue luego modificada en el año 2012. Se incluyeron algunos aspectos, muchos de los cuales ya venía desarrollando la doctora, y que tienen que ver con estos principios que son protectorios de los derechos del paciente. Estos principios protectorios del derecho del paciente, que tienen que ver, como dijo la doctora al comienzo de su clase, con propiciar un buen vínculo, pero sobre todo asegurar la información del paciente, que ya habló la doctora de consentimiento informado, de información sanitaria. Y ahora vamos en directivas anticipadas a ver qué es lo que hace el paciente cuando tiene algún grado de conocimiento en esto que tiene que ver con sostener la vida, con los medios proporcionales o no. Y ahí es donde primero tenemos que hacer una precisión muy importante, porque además lo establece la ley, la modificatoria respecto de lo que son las directivas anticipadas. ¿Qué tiene que ver con esto? Esta ley no enmascara ni permite y claramente aclara que no tiene nada que ver con lo que es eutanasia, ¿sí? Porque en un debate bioético podemos llegar a escuchar la eutanasia, ¿no?, como esa salida de decisión personal hacia el fin de la vida, como decisión, ¿no? No como algo inexorable, propio de la naturaleza humana, sino como decisión. Esta ley, de hecho, lo aclara, ¿sí? Por eso muchas veces decimos, ley de muerte digna confunde de alguna manera como con ese título hasta nos lleva a pensar que hay alguna posibilidad, que hay algún resquicio. De ninguna manera eso está negado por la legislación, ¿sí? Más allá de los debates y más allá de cuál sea nuestro posicionamiento en una bioética personalista o cualquiera de las otras escuelas que por ahí llegan a permitir o mejor dicho, no a permitir, sino a entender esta situación. Nuestra ley aclara, deja en claro la modificatoria de la 26.529, que es la 26.742 del año 2012, que de ninguna manera se permiten prácticas eutanásicas. ¿Qué son entonces las directivas anticipadas de las que estamos hablando? Van a ser esas instrucciones que una persona deja por escrito. Y acá me parece muy importante que precisemos esto. Él o la paciente lo tiene que dejar por escrito. Eso lo establece la ley. Entonces, cuando yo voy a tomar decisiones anticipadas, directivas anticipadas, sobre algo que respecta a mi salud, cuando soy paciente, y ustedes, como profesionales de salud, lo deben saber, esas directivas tienen que estar escritas, sí o sí, porque también lo va a establecer la ley de derecho al paciente modificada en el año 2012. Es decir, que siempre va a ser por escrita. ¿Ante quién? Y ya lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. En Argentina, ante un escribano público o notario o ante un juez de paz, que el juez de paz es generalmente el que hace todo tipo de certificaciones. Entonces, ante ellos dos, y con una particularidad que después lo vamos a ampliar un poco, que es con testigos. Toda persona lo puede hacer,
toda persona adulta mayor de edad. ¿Sí? En eso también es clara la ley. ¿Y con qué tiene que ver? Con los cuidados médicos que desea o no recibir en situaciones futuras de salud donde no pueda tomar decisiones por sí misma. Cuando al principio de la clase hablábamos de consentimiento informado, información sanitaria, presuponemos que del otro lado vamos a tener a un paciente con quien, y me encantó, lo noté, propiciar, con quien vamos a propiciar un buen vínculo, ¿no? El vínculo es fundamental porque es lo que hace humano ese diálogo entre médico, esa comunicación entre médico, profesional de la salud y paciente. Entonces, presuponemos en el consentimiento informado que hay alguien con quien yo tengo un vínculo, que estoy tratando de que sea bueno y que en el cual yo voy a informar, voy a obtener un consentimiento informado o no. Ahora bien, acá por eso se llama directiva anticipada. O sea, yo puedo, hoy mismo, y ustedes, todos quienes son mayores de edad, podemos ir y dejar por escrito qué queremos y qué no, si en algún momento nosotros no pudiésemos tomar las decisiones en cuanto a qué tipo de tratamiento o situación de salud queremos recibir. Estas directivas reflejan la voluntad del paciente sobre tratamientos, cuidados o intervenciones que podrían ser aplicados particularmente en situaciones terminales o donde no haya posibilidad de recuperación. La doctora les preguntaba a ustedes también cuál es fase terminal. Les hizo la pregunta y quedó respondida. Tengamos en cuenta, fase terminal, como bien lo decía la doctora Grandi, 6 meses donde ya entendemos que durante ese plazo va a llegar el fin de la vida, la muerte. Entonces, cuando estás en esa fase terminal, o bien cuando no haya ninguna posibilidad de recuperación y a su vez no puedas dar tu consentimiento, tenemos la herramienta de las directivas anticipadas. Por ejemplo, una persona recibe un diagnóstico. El diagnóstico, una enfermedad crónica que se agudiza, un cuadro oncológico, y probablemente en algún momento esa persona que es paciente sepa que se va a acercar un momento en el que quizás ya no tenga conciencia, esté con una profunda sedación, que se trate de morigerar el dolor y eso lleve a perder algún estado de conciencia. Entonces, no es que porque cumplimos 18 años vamos y hacemos directivas anticipadas. Probablemente todos seamos optimistas, todos querramos tener salud y no nos planteemos esto. Pero cuando hay un diagnóstico, cuando hay una enfermedad aguda, este tema seguramente se va a plantear e incluso en ese buen vínculo que ustedes deben construir con el paciente para a su vez lograr un consentimiento informado, para cumplir con el deber de información sanitaria, también iría de alguna manera esta posibilidad de plantear que se pueden hacer las directivas anticipadas o conocer de parte del paciente si ya las tiene. Recordemos que siempre en estas cuestiones estamos hablando de información totalmente sensible. Información sensible no es un adjetivo, no es una palabra que uno la use para hacer referencia al cuidado que hay que tener con esta información, sino que es lo que establece la ley, que como bien dijo la doctora, es una ley del año 2000, o sea que tiene 24 años, es una ley que está muy obsoleta, pero que establece que toda información de salud siempre es sensible. Por lo tanto, esto se va a dar siempre en el marco de una comunicación únicamente entre médico, paciente o médico y persona responsable a cargo. ¿Cuál es nuestro marco legal? El mismo del consentimiento informado, la ley 26.529 de derechos del paciente. Esto ya mucho de esto ya se dijo desde el año 2009, donde aparecían las primeras directivas anticipadas, pero no estaba desarrollado, acabado el concepto, no estaban las condiciones en las que se iban a dar las directivas anticipadas.
En el año 2012 se amplían los derechos del paciente al incluir la posibilidad de ejercer las directivas y garantiza que los médicos y las instituciones de salud respeten la voluntad del paciente. Pero a su vez protege al médico. ¿Por qué? Porque existiendo, así como una persona consciente o su responsable directo puede dar un consentimiento informado, entonces el médico puede aplicar, puede tomar las decisiones terapéuticas que considere, ya sabiendo que la persona o su grupo ya asumió los riesgos que eso conlleva. Lo mismo pasa con la directiva anticipada. En todos los casos, tanto consentimiento informado como directiva anticipada, lo que vamos a tener es la protección legal del facultativo médico, del médico o de la médica. ¿Por qué? Porque se va a cumplir, en este caso de directivas anticipadas, se va a cumplir lo que la persona en pleno uso de sus facultades, en plena capacidad jurídica, estableció, diciendo si quiero tales tratamientos o no los quiero a esos tratamientos. A ver, tengo algunos chats. También en este caso se podría dar en conjunto con el equipo de salud mental, se podría recibir un asesoramiento, pero el acto de directiva anticipada es con, sí o sí es personal. Tiene que ser un documento. Bueno, esto ya lo aclaramos en breve. Ahí es buena la pregunta esta del acceso. También, ya en breve viene la respuesta. Muchas gracias por preguntar. Ya lo respondemos porque ya voy a hablar puntualmente de la actuación legal que hay que hacer. Bueno, entonces, con esto nos vamos a asegurar que tanto el médico como la persona van a tener en claro qué se puede hacer y qué no. Recordemos, no siempre es por la mirada negativa la directiva anticipada, ¿eh? O sea, uno muchas veces, y quizás con mucha influencia del cine, de los medios de comunicación, de decir, bueno, directiva anticipada para evitar un ensañamiento terapéutico. O como decía la doctora, una obstinación terapéutica. Sí, eso es lo que uno más conoce en los debates bioéticos que de alguna manera muy fabulada presentan muchas veces los medios de comunicación a las películas. Ahora bien, también es por la positiva. Yo puedo decir, puedo ser una persona que abraza la vida o por una convicción ética o por una convicción religiosa, es decir, yo quiero que hasta último momento sostengan mi vida. Y lo tienen que hacer. Entonces, hasta de alguna manera podría yo dar directivas anticipadas de obstinación terapéutica. Hagan lo que hagan, pero sosténganme, aunque yo no esté consciente. Entonces, de lo que sí queda claro, como dice en este momento la imagen, en ningún caso es para ninguna medida que tenga que ver con la eutanasia, con adelantar ese fin de la vida de modo artificial. Vamos al siguiente. Bueno, en esta diapositiva tiene mucha información, después se los voy a hacer llegar. Tenía poco tiempo y no podía sintetizar tanto. Acá, como bien ya dijimos, las directivas anticipadas se relacionan con el consentimiento informado. No es porque el consentimiento informado, como lo estamos planteando en ese vínculo médico-paciente, sino porque la persona que va a hacer directivas anticipadas ya trabajó un tipo de consentimiento. Ya se interiorizó, por ejemplo, que se acerca una fase terminal. Ya sabe que estadísticamente su cuadro oncológico es quizá de los que menos perspectiva o expectativa de vida tienen, por ejemplo. O sea, ya hubo una previa de información, pero no es lo mismo, y yo puedo dar, en base a eso, mi directiva anticipada. La doctora Grandi daba el ejemplo de
de esta persona a la cual el médico le da todo el diagnóstico técnico. Y como la persona no entiende nada, se desespera. Bueno, eso justamente no sería el camino para llegar a una directiva anticipada. Creo que partimos del consentimiento informado, partimos de propiciar ese buen vínculo para que a su vez la persona salga de la consulta y busque hacer ese consentimiento, hacer esas directivas anticipadas para, en ese caso, como decimos, no solamente decir yo no quiero obstinación terapéutica, sino quiero que se haga hasta lo imposible. ¿Cuál es el contenido de las directivas anticipadas? La persona puede decidir sobre tratamientos invasivos, cuidados paliativos, el uso o rechazo de respiradores artificiales, nutrición asistida, reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál es el límite? No puede contradecir los marcos legales vigentes. La doctora, como práctica de eutanasia o acto contra la ley, la doctora en el cuadro de normas, adhiero totalmente a la sugerencia, no se pongan a leer la ley de datos personales porque más lo va a confundir que otra cosa, pero sí el Código Civil y sí los códigos de ética, los provinciales y el Código de Ética Médica, porque ahí ustedes van a ver qué pueden hacer y qué no. Y acá les doy un ejemplo de un preso en huelga de hambre. Y que además deja la directiva anticipada diciendo que no va a querer nutrición. La huelga de hambre es la forma de protestar de los presos. Hay de todo tipo de huelga, la clásica, la huelga de hambre. Entonces, nosotros nos imaginamos siempre el paciente, primero que conoce la ley como nosotros, que conoce la medicina como nosotros y que además es libre y sin problema. Bueno, pero imaginémonos eso, ustedes con el juramento hipocrático y la persona que hace huelga de hambre. Esa persona hace la directiva de no ser alimentada. Bueno, eso iría contra la ley. Eso sería una práctica eutanásica. Ustedes en algún momento tendrán que nutrirlo, tendrán que ponerle un suero. ¿Por qué? Porque no estamos en una fase terminal, estamos con un medio de protesta y el médico tiene la responsabilidad legal, y más si es médico de un servicio penitenciario o de un hospital público atendiendo a una persona en situación carcelaria, con una pena privativa de la libertad, y va a tener que hacer lo necesario para volver a nutrirlo e hidratar a ese paciente. Que no es lo mismo que el paciente se enferme de algo y esté en una fase terminal. Siempre se va a respetar la fase, el respeto a la autonomía del paciente. Estas directivas, sí o sí, como se van a hacer ante un escribano o ante un juez de paz, que había preguntas y ya las vamos a responder, ustedes ya no tienen ningún margen para juzgar esa manifestación de una directiva anticipada. Si ustedes ven que la persona puede tener más o mejor expectativa, pueden tener algunos tratamientos alternativos como para probar, como para ver cómo responde su organismo. Pero la persona dijo, no quiero. Ustedes no pueden de ninguna manera indagar si estaba en plena conciencia, si alguien lo influyó. Personas que muchas veces por mandatos religiosos dicen esto tiene que ser de esta manera, y ya hizo la directiva anticipada, ustedes no tienen que indagar nada más, pero no porque no se involucren, porque justamente creo que uno de los pilares en cuanto a valores de esta clase es propiciar el buen vínculo, sino porque las personas que la ley pone para que las directivas anticipadas se realicen son personas que tienen fe pública. No se hagan problemas, esto es un tecnicismo jurídico, no tienen por qué saberlo, pero hoy solamente se lo voy a explicar de esta manera.
el escribano y el juez de paz, lo que ellos dicen, que escucharon, vieron, sintieron, es totalmente innegable. La ley dice que si vos dijiste algo ante un escribano o ante un juez de paz, ya está. Nadie puede ni entrar al suponer, pensar, indagar, preguntar. Con lo cual ustedes, si hay directivas anticipadas del paciente, las tienen que cumplir. Por la positiva o por la negativa. Sí o sí. Porque ustedes ya tienen que saber que ese consentimiento, esa manifestación de la voluntad del paciente fue hecha ante una persona que ya se aseguró que lo hizo libre, sin amenazas, sin influencias, sin nada. Con consentimiento, intención y libertad. Luego, ¿pueden ser revocadas? Sí, pueden ser revocadas en cualquier momento, siempre. Hay muchas veces ante una situación de estar ante una enfermedad que podemos prever que va a ir hacia una fase terminal, también entra en juego la salud mental. Esto ya se dijo en esta clase. Entonces puede ser que yo pase por distintos estadios de conocer un diagnóstico que pone en riesgo mi vida y un día pienso una cosa, otro día haga otra, y yo vaya cambiando estas directivas anticipadas. Entonces, o que me encuentre con que ya me deprime más el tratamiento que el final. Bueno, entonces siempre esto va a ser revocable. En cualquier momento lo voy a poder cambiar, pero lo voy a poder cambiar siempre ante las mismas personas que están designadas por la ley para tomar estas directivas anticipadas, o sea, ante el escribano y ante el juez de paz. ¿Cuál es la importancia, no? Garantizan el respeto a la voluntad del paciente. Si en un futuro la persona no puede expresarse, se respetarán sus deseos en cuanto a tratamientos y cuidados médicos. Evitan los dilemas familiares, porque pensemos que una realidad muy frecuente es la presencia de una persona soltera. Bueno, obviamente siempre estamos hablando de alguien de mayor de 18 años, pero soltera, pero con hijos, con padres, con hermanos. Si hay una esposa o esposo, ya está, no hay, esa persona es responsable. Pero muchas veces tenemos que ya no es la familia clásica, digamos de alguna manera, sino que tenemos un montón de familiares que pretenden opinar. En este caso, se respeta la voluntad de la directiva anticipada y se evita ese dilema familiar que además ponen en riesgo el trabajo profesional del médico. Y bueno, después la autonomía, esto es progresivo, por supuesto, por eso se habla de ampliar el derecho del paciente, primero una ley, después otra. ¿Para qué? Para ir reconociendo progresivamente una autonomía de la voluntad. No me anda el teclado, ahí está. Bueno, viendo un poco de bibliografía para no olvidarnos de la parte ética de esto, ¿no? Justamente este libro, que después lo voy a pasar a la bibliografía bien citada, por supuesto, con las normas APA. La doctora Paso, en su libro Bioética en el aula, habla de no solo enfocarnos en los avances tecnológicos, sino también en enfocarnos en cuestiones humanas como el sufrimiento y la compasión. ¿Por qué me introduzco y vinculo directivas anticipadas con los valores éticos de la bioética y de la bioética personalista? Porque la ley, y acá les pido especial atención, la ley nos va a decir el qué. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar información sanitaria. Tenemos que obtener un consentimiento informado. Tenemos que decirle al paciente que puede dar directivas anticipadas. Es el qué. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el origen? Y ahí aparece la ética y dentro de la ética la bioética. ¿Por qué? Porque no es solo la ley, porque los abogados vamos a decir
eso es positivismo. O sea, lo que dice la ley ya está, no me importa. Es verdad, lo que dice la ley es lo que se cumple y no se la viola. Pero las leyes salen de valores y estos valores son aquellos que dicen, ojo, esta ley no es para eutanasia. Y esta ley es, la ciencia avanza, 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 avanza. Tenemos proyectos de inteligencia artificial aplicada a la medicina, proyectos de alargamiento de la vida, proyectos de transhumanismo, y no solo proyectos, realidades, donde cada vez la vida se va a ir sosteniendo cada vez más. Entonces, lo de la directiva anticipada, algo que quizá muchos de ustedes nunca se lo plantearon, va a empezar a ser una realidad cada vez más frecuente a medida que avanza la tecnología y a la tecnología aplicada a la medicina. Entonces, la muerte digna se sitúa dentro de estos valores, permitiendo que los pacientes tomen decisiones informadas sobre su cuidado, incluyendo la posibilidad de rechazar medidas extraordinarias que prolonguen el proceso de morir cuando ya no hay posibilidad de curación. Voy a pasar esto un poco más rápido, no tomar tanto tiempo. Y después, bueno, uno de los grandes representantes de la escuela personalista de la bioética es Grecia. Toma esto, ¿no?, de la relación con el final de la vida y evitar ese encarnizamiento terapéutico que la doctora nombra obstinación terapéutica, ya que siempre se va, digamos, se defiende, como dice la imagen, el hecho de aliviar el dolor, proporcionar apoyo integral, todos los paliativos posibles, pero no la prolongación innecesaria del sufrimiento. E insisto con esto, el qué, cuando hablamos de directiva anticipada, ¿qué es directiva anticipada? La ley, no busquen más. Pero, ¿por qué? ¿Y de dónde viene todo esto? De una ética, y de una ética personalista. No entra en esto claramente la eutanasia, como está planteado la ley, pero sí permitir el proceso natural de la muerte. Y para eso serían las directivas anticipadas o no. Bueno, finalmente voy a pasarlo a esto porque quería llegar aquí. Esto, no se asusten, no es una diapositiva con un concepto, con una definición, con una idea fuerza, claramente no. Esto es el ejemplo, y ahí quiero responder la pregunta que me planteaban en el chat. Esto es el ejemplo de una escritura pública. Un escribano tiene que hacer sí o sí una escritura pública. No tengo el cursor, como le pasaba a la doctora, pero me gustaría que ustedes, como en la octava línea, dice, afirma que toda su vida se dirige por los preceptos, el respeto por la vida, el bienestar físico y emocional, los vínculos afectivos, el gusto por los viajes, el trabajo y el estudio permanente, etc. Entonces, esta es una manifestación de una persona donde ante un escribano dice que ama la vida, pero, y ahí viene el punto primero, que si sufriera un accidente, contrajera, bla, 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 ordena que se eviten los tratamientos y o medicaciones que prolonguen ese estado agónico. No vamos a seguir leyendo más. Esto es ante un escribano público, puede serlo también ante un juez de paz lego. Pregunta, ¿el qué de la ley? ¿De dónde viene esto? De la bioética, la ley. Y ahora les voy a decir, les voy a agregar otra pregunta básica. ¿Dónde? ¿Dónde están esas directivas anticipadas? Tienen que estar en la historia clínica del paciente. Tienen que estar, seguramente, el equipo que trabaje en la institución, esto ya lo va a tener protocolizado, normativizado, ¿no? ¿Para qué? Para que en un momento de la conversación, del vínculo con el paciente, se le pregunte, ¿tiene directivas médicas anticipadas? ¿No las tiene? ¿Sabe que puede ir a un juez de paz y a un escribano y realizarlas? Y eso, si la persona dice sí la tengo o la quiero hacer,
inmediatamente se va a agregar a la historia clínica del paciente. Porque dijimos, el qué es la ley. ¿De dónde viene? De una base de ética bioética. Adscribimos a la bioética personalista. Ahora bien, ¿a dónde está? Porque todo esto es muy lindo, pero no son ustedes los que lo hacen, no somos los abogados, lo hace un escribano, ¿no? Y ahí es donde claramente el escribano se va a encargar de poner eso que dice ahí, que no va, que la persona no quiere que su vida se prolongue de un modo que sea innecesario y que sea ensañamiento terapéutico. Ahí, por ejemplo, no es su deseo estar internado, a ver, me tapa la imagen, disculpen, la desprolijidad, la voy a correr. No es su deseo en ese caso continuar viviendo en su hogar, ya no quiere, bueno, todo lo que ven que no es solo lo médico, sino también circunstancias de la vida personal de la persona. Y acá hay la primera parte, nomás, las primeras líneas, me gustaría que las vieran, donde dice testigos instrumentales. La ley dice que tiene que haber 2 testigos. Para que esas personas puedan ser testigos, tienen que no ser familiares directos, no pueden ser acreedores o deudores. O sea que yo puedo llevar 2 amigos, sí, puedo llevarlos, pero eso es algo que igual ustedes no lo van a controlar. Tú vas a tener que controlar un escribano y juez de paz leo. A la pregunta, ¿cómo hace una persona que no tiene recursos económicos? Y el juez de paz leo es quien puede realizar estas directivas anticipadas, plasmarlas, para luego ser, para luego ser presentadas por el paciente en el centro donde es atendido, donde recibe su tratamiento, y los jueces de paz leo actúan gratuitamente. Con lo cual la ley previó la situación de alguien que no accede al escribano. El escribano, sin duda, bueno, es un profesional y sus honorarios van a ser significativos, pero el juez de paz lego nos asegura, o juez de paz, porque en algunos lugares no somos juez de paz lego, nos asegura que una persona sin los recursos económicos suficientes para ir a un escribano va a tener este acceso a sus derechos de directivas anticipadas yendo a un juez. Generalmente son por zona, los jueces por barrio, por sectores, ir al juez más cercano y en ese caso poder hacer la manifestación sin mayores costos. A lo sumo puede ser un estampillado hablo por lo que es la ciudad de La Rioja, estampillado de 500, de 1000 pesos, digamos, no va a tener mayores costos. En definitiva, a modo de síntesis, me gustaría decirles que cuando está en esa propiciación de un buen vínculo, quizá al principio de un mal pronóstico, de un mal diagnóstico, está bueno, además de la información sanitaria, el consentimiento informado, porque lo dice la ley, hablar de las directivas anticipadas. Incluso hasta eso puede servir a la salud mental y emocional del paciente, saber que tenemos 2 tipos de pacientes, que no quiere saber nada y el que sí afronta. Y ese seguramente, junto con el equipo de salud mental, hasta sea una herramienta que lo pacifique, saber que dejó sus directivas anticipadas. Ustedes no tienen mayor intervención más que comunicarlos, preguntar si están, y luego si la institución tiene que tenerla en la historia clínica. Entonces, el qué es la ley de derechos del paciente modificada en el año 2012. El qué. ¿De dónde viene todo esto? De respetar la autonomía, de respetar la dignidad de la persona. Recordemos que desde el año 1945, con la Declaración de Derechos Universales,
del Hombre, la declaración de la ONU con la que se inaugura la ONU, nos dice en el primer artículo, todas las personas son iguales en dignidad, todas, somos dignos porque nacimos humanos, sin ningún tipo de diferenciación y libres. Eso nos lleva a ser autónomos y eso nos lleva a que podamos decir, esto quiero, esto no quiero. No es eutanasia. Los valores que en una bioética personalista, en caso de ser esa la escuela que tomemos, son no prolongar una agonía, pero siempre, como lo dice la ley, no es la eutanasia. ¿Y dónde voy a encontrar esta documentación? En la historia clínica del paciente, siempre hecha ante un escribano o ante un juez de paz. Quedo a disposición por cualquier pregunta y le agradezco a la doctora Grande, al doctor Barceló por la invitación. Gracias, doctor. Lucila, tenés la manito levantada. Sí, profe, era para preguntarle al doctor, en el caso de que él les decía que la directiva anticipada debe ir en la historia clínica, ¿eso nos lo va a decir el paciente de que hizo una o cómo nosotros vamos a saber que la tiene? En el vínculo con el paciente tiene que estar, obviamente, cuando no estamos ante un diagnóstico, digamos, no es que, o sea, perdón la obviedad, ¿no? Pero digo, si yo voy por una gripe y no tengo ninguna, o un dengue, no tengo ninguna comorbilidad ni nada, ni soy paciente de riesgo, no es que lo che, tenés directiva anticipada porque tengo un cuadro febril por dengue, no, digamos, o sea, estamos ante un diagnóstico que nos da un pronóstico que puede no ser bueno, de alguna manera, y siempre tratando de ser lo más humano posible en la comunicación, hablar de esto, hablar de directivas anticipadas. Por ahí yo creo que el mismo paciente, yo no soy médico, pero en situación de paciente, creo que ante estos tipos de diagnósticos, creo que uno empieza como a abrirse en algún momento con el médico y a hacer preguntas. ¿Cómo será esto? ¿Cómo viene esto otro? Bueno, y ante esa posibilidad de decir, mira, vamos a enfrentar una cirugía que por ahí después, no sé, no tenés conciencia. Bueno, podés dejar directivas anticipadas, ¿sí? Y que las directivas anticipadas van de salud y como veíamos ahí, puede ser incluso hasta de si quiero estar en mi caso o no. O sea, eso también lo puede quedar. Entonces, un poco para contestarte, Lucila, creo que lo importante es el buen diálogo, conocer la ley, que es el qué tenemos que hacer, lo que dice la ley. Y decirle al paciente, tenés directivas anticipadas, podés asesorarte con un escribano, con un juez de paz, o si hay un equipo legal en la institución o un comité de bioética, y que la persona acceda. O en una de esas la persona dice, sí lo tengo, bueno, tráelo, por favor, por no sé, administración, y para que lo tengamos incluido. ¿Mm? No sé si quedó claro. Sí, gracias, profe. Gracias. Samuel también levantó la mano y dos personas más. A ver. Sí, profe, le quería consultar sobre la orden de no reanimar. ¿Entraría en las directivas anticipadas o entraría ya más en cada institución o cómo sería eso? Buena pregunta. En ese caso, no reanimar, tendríamos que ver el contexto, ¿no? Si estamos en una situación de emergencia, ustedes tienen que cumplir con su juramento, con el código de ética, con el código de ética provincial también, con los propios valores que ustedes tienen en sus personalidades, y tienen que hacerlo. Ahora, si la persona emite directivas anticipadas y pone no reanimación, si eso no es eutanásico, podría tranquilamente manifestarlo, que no lo desea. Por ejemplo, en un estadio agónico,
un paro. Yo podría dejar como directiva anticipada que no. ¿Mm? No que me lleven a eso, porque eso sería eutanasia. No que lo promuevan, pero si estoy, puedo decir, no, en un cuadro, digamos, agónico o en una fase terminal, no se olviden que la profe lo contestó, la doctora, que son 6 meses. ¿Mm? Bien, muchas gracias, profe. Gabriela. Sí, hola, ¿cómo estás, profe? Tal. Una pregunta que está acá en el chat que estaba leyendo yo y me pareció interesante. Sofía pregunta si un paciente tendría acceso a su derecho en caso de no tener el dinero para pagar un escribano o juez de paz. O sea, en caso de que no tenga plata para pagar, ¿cómo debería proceder este paciente? Esta es la duda de Sofía. Me pareció interesante porque es un dilema y es lo que muchas veces suele pasar, que no hay plata para este tipo de situación. Sí, sí, sin duda. El juez de paz es el mismo que te hace el certificado de pobreza. Y hablo por la legislación argentina y también por la legislación de La Rioja, el procedimiento en La Rioja. Pero esto es en todo el país. Los certificados de pobreza, como los certificados de convivencia, los hace el juez de paz. Entonces, el primer paso para ese paciente o esa paciente sería presentarse ante el juez de paz y hacer un certificado de pobreza. En Argentina tenemos lo que se llama la certificación negativa de ANSES. Nosotros tenemos nuestro quill, lo ponemos y ahí nos dice que una persona no tiene nada de nada. Y ese que no tiene nada de nada, sin duda, está en la pobreza. Con ese certificado vas a un juez de paz. El juez de paz primero te certifica la pobreza y seguidamente toma tus directivas anticipadas. Y el costo va a ser 0, ya ahí no vas a pagar ni 1.000 pesos de estampidas, ni mucho menos. Perfecto, muchísimas gracias. Ustedes, no sé si hay en el chat, a ver, por ejemplo, si no se deja por escribano, pero sí asentado en la historia clínica. No, gracias por la pregunta, no, la ley es clara. Por eso le decía, ¿qué hay que hacer? La ley. El dónde en la historia clínica, pero el qué es la ley. Y la ley dice que las directivas anticipadas, sí o sí, ante escribano, ante juez de paz, y ni siquiera se conforma con eso, sino que además la ley te dice, y con 2 testigos. O sea que estoy yo, que voy a dar mis directivas anticipadas, y 3 personas más. Una que hace fe pública, que es el tecnicismo, que no se vuelvan locos, solo por hoy, es que dice, lo que yo veo es verdad, y lo que yo escucho es verdad. Juez de paz o escribano. Y 2 testigos que van y dicen, sí, sí, él está consciente y él está diciendo que no quiere un sostenimiento de su vida, que sea un ensañamiento, o que sí, o que quiere que hasta el final luchen por sostener su vida. Creo que no. Lucila, no hay más tenés preguntas. la mano levantada. Última pregunta, así puedo No, terminar. profe, pues, no, me debe haber quedado. Ah, ok. Dejo de compartir, doctora. Bueno. Muchas gracias, doctora, y dejo de compartir. Ahí está No, gracias, la pantalla. doctor. Me gustó mucho el concepto, la ley nos dice el qué. Qué buena síntesis para el ejercicio de la profesión médica. Les vuelvo a compartir, así retomamos con la historia clínica. Ustedes van a ver que con historia clínica tenemos una ley que yo se las marqué, la 27.706, que incluso tiene su decreto reglamentario, pero que tiene el problema, en realidad tiene muchas falencias, nos habla de la digitalización de la historia clínica. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ya están digitalizadas y están en red, pero todavía tiene algunas inconsistencias
cuestiones éticas con respecto con la protección de los datos, la confidencialidad y todo lo que veníamos hablando. Y la verdad es que pensar en la historia clínica en red a lo largo y a lo ancho de nuestro país tiene aspectos muy positivos, pero también nos deja con algunos interrogantes. ¿Por qué? Porque hoy el titular de la historia clínica es el paciente, pero cuando esto esté realmente en red de norte a sur, de este a oeste, en realidad el depositario de esa historia clínica no va a ser otro que el Estado. Y nosotros en derecho decimos el Estado tiene un poder exorbitante, ¿eh? Para eso tenemos los derechos y las garantías constitucionales para defendernos de ese poder del Estado. Entonces, ahí todavía tenemos que reflexionar y debatir un poco más, ¿no? Acerca de qué va a pasar, cómo se va a proteger esa información, cómo se van a soportar esos datos, qué plataforma, qué sanciones se establecerán para cuando se rompe la confidencialidad. Entonces, bueno, todavía nos falta un camino, pero es un punto de partida que merece un mejor análisis. ¿Qué es la historia clínica? Es un documento fechado, foliado, cronológico y que refleja donde se asientan todas las prácticas clínicas que se le hagan al paciente. Los consentimientos informados, los estudios médicos, los reportes de enfermería, todos los libros de guardia son parte integrante de la historia clínica del paciente. Debemos anotar, ¿no?, los datos identificatorios del paciente, su núcleo familiar, pero también en realidad algún otro dato que nos permita conocer a ese paciente, ¿de acuerdo? Por eso también va a ser otro punto de partida para poder generar ese vínculo terapéutico que tan importante es en la relación médico-paciente. Debemos realizar un adecuado interrogatorio, es muy importante para poder conocer los antecedentes del paciente. Pues yo solo pregunto antecedentes, el paciente puede no advertir, por ejemplo, algo que para el equipo de salud sí es importante. Algunas características de la historia clínica, la unicidad, deberíamos acceder mediante una clave uniforme y además pensar en la historia clínica como un documento único y no que haya una historia clínica en cada servicio. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir conocer integralmente al paciente. Yo tengo que, por más que haya una historia clínica en traumato, yo tengo que saber en realidad en qué otros servicios ese paciente se está atendiendo. En cuanto a la inviolabilidad, el tiempo de guarda y custodia es de 10 años. Esto tiene que ver con que el paciente tiene derecho a conocer los datos relativos a su salud y a los tratamientos realizados por ese periodo, se establece. Yo no debería notificarle al paciente si después de 10 años destruyo la historia clínica. Y debe estar disponible para el paciente siempre y con autorización del paciente para el cónyuge conviviente o para un médico si tenemos que hacer una interconsulta. Algo que sí me interesa, que se relaciona mucho con la confidencialidad, en realidad si el paciente no puede, por ejemplo, el paciente fallece, ¿puede la familia ir a pedir la historia clínica? ¿Qué piensan ustedes? No, profe. Rápido, porque nos queda poco tiempo. No, lo habíamos visto con la confidencialidad. ¿Por qué? Porque la confidencialidad y la intimidad del paciente es un deber de los profesionales guardar de esa confidencialidad aún después de muerto el paciente. Entonces, si tenemos que acceder por alguna razón, será con una orden judicial entonces. Y lo último, lex artis. La lex artis es el modo de calibrar la conducta diligente, ¿no? A lo largo de nuestras clases yo siempre remarcaba, ¿no?, la importancia de realizar nuestros mejores oficios para llegar a un buen puerto, ¿no? Y tiene 3 grandes características. La primera, idoneidad profesional. El primer deber ético del profesional es saber de medicina, ¿no? Esto que yo les decía, no se puede ir el paciente de la consulta, de la guardia y no tener un diagnóstico presuntivo. Y que además también no basta con obtener el título habilitante. Tenemos que especializarnos, tenemos que actualizarnos, el conocimiento debe ser siempre actualizado, sobre todo por cómo avanza la ciencia. Y también esa idoneidad, cómo se va a juzgar, ¿no? De acuerdo en realidad a las circunstancias de la persona, el tiempo y el lugar. No es lo mismo si yo estoy en el ámbito de una emergencia que si estoy planificando un determinado tratamiento complejo. No es lo mismo si yo tengo una experiencia y una trayectoria de 20 años que si estoy comenzando dando los primeros pasos en medicina. Entonces todo eso se va a juzgar de un modo distinto y así
suele mirarse en los tribunales. ¿Quiénes van a juzgar esta idoneidad profesional? Pares. Siempre va a ser otro médico. Otro elemento que da cuenta de la diligencia, ¿no? De esto de la buena fe, de realizar nuestros mejores oficios, es un estudio y análisis previo del caso. Frente a un diagnóstico, frente a un tratamiento complejo, tenemos que provocar un ateneo médico, tenemos que hacer una interconsulta, no podemos tomar decisiones solos. Y por último, siempre que tomemos una decisión, debemos emplear técnicas y medios que estén aceptados por la comunidad científica. Incluso si yo voy a dar un medicamento que no es el indicado para esa patología, esto tiene que ver con el uso de medicación off-label, yo tengo que hacer un trámite en ANMAT. Yo no puedo dar y medicar lo que a mí se me ocurre. Tiene que estar siempre avalado por la comunidad científica. Y estos tres elementos ténganlos presentes porque es lo que a ustedes les va a permitir dar cuenta que actuaron correctamente. Y por último, que no se los puse en el PowerPoint, pero siempre es bueno, ¿no? Frente a cuestiones, a toma de decisiones complejas que tienen que ver quizá con la readecuación de un esfuerzo terapéutico, si realizar o no una determinada cirugía, la interconsulta al comité de bioética. Todavía creo que nosotros no vimos comités de bioética, no me acuerdo si lo vimos en este curso, pero es muy importante, eso también da cuenta de la diligencia. Si bien el dictamen del comité de bioética no es vinculante para el médico y el equipo de salud, es de gran ayuda, es un elemento importante a la hora de tener que juzgar la diligencia del equipo de salud y del médico en el acto médico. Y bueno, no sé si queda alguna duda. Fui un poco rápido porque me tengo que ir a dar otra clase. Cualquier cosa, estamos a disposición, en la plataforma, está el correo electrónico. No dejen de consultarnos, todavía nos quedan algunas clases, vayan leyendo. Si algo no quedó claro de las corrientes éticas, de las corrientes bioéticas, está el doctor ya. El viernes próximo no vamos a tener clase, ¿no? Tengo entendido porque es feriado, así que el viernes nos vamos a ver recién el día 18. El día 18, así que hay 2 semanas como para que vayan leyendo el material y que cuando nos volvamos a encontrar tengan preguntas o consultas para hacernos. Sin que esto no signifique que no nos puedan preguntar por correo previamente. Bueno, estamos, me parece, ¿no? Doctora, ¿algo más quería decirnos? No, por mi parte no, les quería decir que estamos a disposición, que nos escriban, por favor, frente a cualquier duda o consulta. Bien. Bueno, agradecerle, doctor Cobian, por su participación. Muchísimas gracias. Justo me tuve que ir por un momento por otra reunión, pero bueno, agradecerle. Seguramente nos vamos a seguir viendo en otros encuentros. Y bueno, gracias por su aporte y gracias a cada uno de los alumnos por acompañarnos y estar presentes. Gracias a los ayudantes, obviamente, por el trabajo que hacen, que no es poco, ¿sí? Y altamente valorable. Así que bueno, que tengan una linda semana. Nos estaremos viendo entonces en 2 viernes, ¿sí? Profe, gracias. El examen de la ERA, ¿en qué fecha estaría? El examen de la ERA tengo entendido que va a ser el 5 o el 6 de noviembre, 5 me parece que es, martes 5. Me tengo que fijar en Sigedu pero creo que es el martes 5. Priscila dice 6. Así nos sale en el Sigedu, 6 de noviembre. Bueno, no sé si era el 5 o el 6, ahora tengo la duda. Sí, pero es la fecha que... Bárbaro. Muchas gracias, Hasta luego.